¿Estás preparado para enfrentar las 10 profecías más aterradoras del libro de Apocalipsis? Lo que vas a descubrir en este video puede transformar completamente tu vida espiritual. Nos estamos acercando al 2025, un año que muchos creen que será el peor de la historia de la humanidad. Un periodo en el que las profecías bíblicas pueden finalmente comenzar a desarrollarse ante nuestros ojos. Jesucristo nos advirtió. La Biblia lo dejó claro. Y ahora, tienes la oportunidad de entender lo que está por venir y cómo proteger tu alma antes de que sea demasiado tarde. No pienses que este es solo otro video sobre el fin de los tiempos. Lo que aprenderás hoy es crucial para tu futuro espiritual. 2025 podría ser el punto de inflexión, y la fe será tu única salvación en los momentos más oscuros que enfrentará la humanidad. Así que, antes de continuar, dale me gusta al video y suscríbete al canal, porque lo que vamos a revelar aquí podría ser la diferencia entre la vida eterna y el sufrimiento eterno. Y dime en los comentarios, ¿crees que las profecías bíblicas pueden cumplirse ya en 2025? La visión de los 4 jinetes del Apocalipsis es una de las más impactantes del libro de Apocalipsis, capítulo 6. Aquí, el apóstol Juan describe una visión profunda, revelada por Dios, que retrata la apertura de los sellos y la llegada de jinetes que representan eventos catastróficos en la historia de la humanidad. El primer jinete, montado en un caballo blanco, lleva un arco y usa una corona, simbolizando la conquista. Algunos estudiosos interpretan esta figura como una fuerza de dominio, recordando cómo el poder humano puede corromperse fácilmente sin la fe en Jesucristo. La conquista aquí, desprovista de la verdad de la Biblia y de la luz de Dios, se convierte en una falsa victoria que ignora las enseñanzas de Cristo sobre la humildad y el servicio al prójimo. El segundo jinete aparece en un caballo rojo, trayendo consigo la guerra. Se describe como el que quita la paz de la tierra, y su presencia está marcada por la violencia y el caos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas presenciamos el poder destructivo de la guerra, tanto en el sentido literal como en las guerras personales y emocionales que enfrentamos a diario? El jinete rojo nos recuerda que, sin la verdadera paz que solo Jesucristo puede ofrecer, estamos destinados a vivir en un conflicto constante, ya sea entre naciones o dentro de nuestros propios corazones. La guerra destruye la armonía, pero aquellos que se vuelven a Dios y buscan la paz prometida por Cristo pueden encontrar refugio incluso en los momentos más turbulentos. El tercer jinete, el que cabalga sobre un caballo negro, lleva una balanza en la mano, representando el hambre y la desigualdad. Este es un retrato aterrador de la escasez, un escenario en el que los recursos son tan limitados que la balanza de la justicia parece inclinarse solo hacia un lado. El hambre física, mencionada a menudo en la Biblia, también simboliza el hambre espiritual que sentimos cuando estamos lejos de la palabra de Dios. Como Jesús nos enseñó en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es vital recordar que, incluso en tiempos de escasez material, nuestra fe y confianza en el Señor nos nutren y sostienen. El jinete final, montado en un caballo pálido, trae consigo la muerte. Le sigue el infierno, y su llegada resulta en una destrucción masiva. No hay manera de negar la realidad de la muerte, algo que la Biblia nos enseña repetidamente. Sin embargo, para aquellos que creen en Jesucristo, la muerte no es el fin, sino una transición. En lugar de temer a este jinete, debemos recordar las promesas de Dios en Juan 11:25, donde Jesús dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Aunque la muerte física es inevitable, la vida eterna en Cristo es nuestra esperanza y refugio. Cada jinete trae consigo una lección profunda para la vida cristiana. Su visión nos alerta sobre la fragilidad de la humanidad sin Dios y nos invita a reforzar nuestra fe. Incluso en medio del caos, el hambre y la muerte, es en Jesucristo que encontramos la verdadera victoria. Apocalipsis, aunque aterrador en sus descripciones, también es una llamada a la renovación de la fe, a recordar que Dios siempre tiene el control y que la victoria final pertenece a aquellos que permanecen firmes en su palabra.
que podamos mantener nuestros corazones abiertos al mensaje de la Biblia y fortalecer nuestra relación con el Señor, confiando en que Él nos guiará, incluso ante la llegada de los jinetes. La Gran Tribulación es uno de los periodos más desafiantes descritos en las Escrituras, especialmente en el Evangelio de Mateo 24, 21, 22, donde Jesucristo nos advierte sobre un tiempo de sufrimiento como nunca ha existido antes. Este es un tiempo de calamidades, de aflicción extrema, donde la humanidad enfrentará pruebas tanto físicas como espirituales. Sin embargo, Jesús también nos asegura que Dios, en su infinita misericordia, acortará esos días por amor a los escogidos. Esto nos muestra que, incluso en medio del sufrimiento, Dios está presente, ofreciendo esperanza y salvación a quienes se mantengan firmes en la fe. Es importante recordar que, por difícil que sea el camino, aquellos que confían en el Señor y en las promesas de la Biblia serán sostenidos. Durante este período, las Escrituras revelan que los fieles enfrentarán persecuciones severas. Imagina la presión y la desesperación de vivir en un mundo que parece estar desmoronándose a tu alrededor. Sin embargo, hay un consuelo poderoso en las palabras de Jesús, quien prometió que nunca nos abandonaría, incluso en los tiempos más oscuros. Mateo 28, 20. El ejemplo de hombres y mujeres de fe que enfrentaron tribulaciones a lo largo de la historia bíblica es un recordatorio de que, con Dios a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier adversidad. Daniel, por ejemplo, fue arrojado al foso de los leones, pero su confianza en Dios lo mantuvo a salvo. Del mismo modo, podemos encontrar fuerza en la oración y en la confianza inquebrantable en Dios, sabiendo que Él nos sostendrá. La fe durante la Gran Tribulación será probada de maneras inimaginables. Es como si estuviéramos en el fuego del horno, siendo purificados y fortalecidos. Muchos perderán la esperanza, otros buscarán refugio en promesas vacías, pero aquellos que mantengan los ojos en Jesucristo serán como el oro refinado. La Biblia nos enseña a velar y orar constantemente. Mateo 26, 41. Pues este tiempo exigirá una conexión profunda con Dios. Mantener una vida de oración y meditación en la palabra de Dios será esencial. Orar diariamente, leer las Escrituras y confiar en la providencia divina son prácticas que nos mantendrán espiritualmente firmes, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parezca colapsar. Sin embargo, es reconfortante recordar que esta tribulación no es el fin, sino un preludio para que la gloria de Dios se manifieste de manera aún más poderosa. Por más oscuros que sean los tiempos, el cristiano sabe que hay una luz al final del túnel, y esa luz es Jesucristo. Como nos recuerda Pablo en Romanos 8:18, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Esta promesa de gloria futura nos da fuerzas para perseverar. Por eso, incluso en medio de las tribulaciones, hay una invitación divina para mantenernos firmes y poner toda nuestra confianza en Dios, pues Él ya ha preparado nuestra victoria. La Gran Tribulación puede parecer un tiempo aterrador, pero también es una oportunidad para que seamos testigos del poder de Dios en acción. Es una llamada a fortalecer nuestra fe, no solo en tiempos de tranquilidad, sino especialmente cuando todo parece incierto. El cristiano que permanece en oración y en comunión con Dios saldrá de este periodo aún más fortalecido. Al final, la promesa de Dios para sus hijos es de un futuro glorioso al lado de Jesucristo. Y es esta esperanza la que nos mueve, la que nos hace seguir adelante, sabiendo que, en Cristo, somos más que vencedores. Las 7 copas de la ira de Dios son revelaciones impactantes encontradas en Apocalipsis 16, donde el juicio divino sobre la humanidad pecadora se manifiesta de forma severa. Este periodo simboliza el clímax de la justicia de Dios, cuando Él derrama su ira sobre un mundo que ha rechazado su verdad y ha seguido el camino del mal. La primera copa, por ejemplo, trae consigo llagas dolorosas sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Esto nos recuerda que, mientras vivimos en este mundo, constantemente somos llamados a elegir entre Dios y el mal. La Biblia, siendo nuestra fuente de guía, nos advierte sobre las consecuencias de seguir el camino de la iniquidad.
Jesucristo, en su misericordia, ofrece salvación a todos aquellos que se arrepientan y busquen refugio en Él. Las segundas y terceras copas, por su parte, transforman los mares y ríos en sangre, resultando en la muerte de la vida marina y la contaminación del agua, un símbolo claro de cuán lejos puede desviarse el hombre de la creación de Dios cuando no reconoce su soberanía. El agua, fuente de vida, se convierte en un agente de destrucción. Al observar el mundo actual, podemos ver cómo la naturaleza sufre las consecuencias de la falta de respeto y cuidado, lo que puede interpretarse como un reflejo de este juicio profético. Jesús, en diversos pasajes de la Biblia, nos enseña a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Estos eventos nos recuerdan la importancia de respetar lo que ha sido creado por Dios y vivir de acuerdo a sus principios. La cuarta copa intensifica el calor del sol, provocando quemaduras en las personas. Este castigo nos hace reflexionar sobre el poder del sol, que Dios creó como una fuente de luz y vida, pero que, en este contexto, se convierte en un instrumento de tormento. La imagen del sol ardiendo intensamente es una poderosa metáfora del fuego del juicio de Dios sobre aquellos que se alejan de su luz. Al reflexionar sobre nuestra vida espiritual, entendemos que, sin la luz de Jesucristo para guiarnos, terminamos quemándonos en decisiones equivocadas. Él es la verdadera luz que nos protege y nos orienta, como se menciona en Juan 8:12, donde Jesús dice: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». La quinta copa arroja el trono de la bestia en tinieblas, un símbolo de la caída espiritual y la derrota de los poderes que se oponen a Dios. Aquí, las tinieblas son tanto literales como simbólicas, representando la oscuridad espiritual que envuelve a aquellos que siguen a la bestia. Cuando miramos el mundo a nuestro alrededor, podemos ver cómo muchos están sumidos en la oscuridad espiritual, perdidos y confundidos, sin saber hacia dónde ir. Sin embargo, Dios nos llama a salir de esa oscuridad, ofreciendo la luz de la salvación a través de Jesucristo. La oración y la lectura de la Biblia son claves esenciales para mantenernos en la luz, fortaleciendo nuestra fe para resistir las tinieblas que intentan rodearnos. Finalmente, la sexta y séptima copa preparan el escenario para la batalla final. La sexta seca el río Éufrates, abriendo el camino para el enfrentamiento de Armagedón, mientras que la séptima copa trae truenos, relámpagos y terremotos devastadores, simbolizando el juicio final de Dios. Estas últimas copas nos muestran que el fin de los tiempos se acerca rápidamente y que debemos estar preparados. La Biblia nos advierte sobre la importancia de mantener nuestras lámparas encendidas, como en las parábolas de Jesús, y de vivir en constante estado de alerta, esperando el regreso de nuestro Salvador. El mensaje aquí es claro: el juicio vendrá, pero aquellos que confían en el Señor y se aferran a Jesucristo, manteniendo su fe firme, estarán seguros en el día de la ira de Dios. La marca de la bestia es una de las imágenes más fuertes e intrigantes descritas en el libro de Apocalipsis, más específicamente en Apocalipsis 13:16 a 17. Este símbolo está asociado con el anticristo y la lealtad que muchos tendrán hacia él en los últimos tiempos. La marca será una señal de sumisión, y quienes la reciban podrán comprar y vender, pero, a cambio, estarán alejándose de Dios y sellando su destino bajo la ira divina. Es una advertencia solemne para todos aquellos que ponen las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios. Así como Jesús nos enseñó a buscar primero el reino de Dios, Mateo 6:33, esta marca nos muestra cómo la elección entre el bien y el mal se hará evidente e ineludible. La lealtad hacia la bestia será una elección que traerá consecuencias eternas, tal como se describe en Apocalipsis 14:9 a 10. Hay un fuerte paralelo aquí con las pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Aunque aún no vivamos este escenario profético, el concepto de la marca de la bestia nos lleva a reflexionar sobre las veces en que comprometemos nuestra fe por conveniencias temporales o facilidades materiales. Estamos, en nuestra vida diaria, aceptando pequeñas marcas que nos alejan de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en cosas pasajeras o nos dejamos seducir por el sistema del mundo,
corremos el riesgo de alejarnos de la verdadera marca que debe sellarnos, la marca del Espíritu Santo, como Pablo describe en Efesios 1:13. El fiel debe discernir las influencias a su alrededor y tomar decisiones conscientes, siempre alineadas con las enseñanzas de Jesucristo. La Biblia nos advierte que quienes reciban la marca de la bestia enfrentarán la ira de Dios, siendo condenados al tormento eterno. Esta condenación implica fuego y azufre, y su gravedad nos recuerda la seriedad de nuestra decisión de fe. Para los cristianos, esta advertencia debe reforzar la importancia de mantener nuestros corazones enfocados en Jesucristo. El mundo puede ofrecer muchas tentaciones, pero, como Jesús advirtió en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? La marca de la bestia es más que un símbolo. Es una advertencia sobre las consecuencias de vivir sin Dios. Por otro lado, la Escritura también nos recuerda la gracia y la misericordia disponibles para aquellos que rechacen esta marca y se vuelvan hacia Dios. El amor de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz siguen siendo la única esperanza de redención. Incluso en los últimos tiempos, Dios extenderá su mano de misericordia a quienes se arrepientan y lo busquen con sinceridad. Aquí vemos la importancia de la vigilancia y la oración, que Jesús nos enseñó en Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración nos fortalece, nos conecta con Dios y nos ayuda a discernir las trampas que el enemigo coloca en nuestro camino. La marca de la bestia puede parecer algo lejano o incluso misterioso, pero su esencia es muy clara. Se trata de una elección definitiva entre seguir a Dios o seguir al mundo. Cada decisión que tomamos, sea grande o pequeña, contribuye a esa elección final. Por lo tanto, es esencial que vivamos cada día como si estuviéramos sellando nuestra alianza con Jesucristo, rechazando las seducciones del mundo y aferrándonos a la fe, a la palabra de Dios y a las promesas que Él nos ha hecho. Solo así estaremos preparados para resistir los desafíos que vendrán, confiando en que Dios nos guardará y nos llevará a la vida eterna con Él. La figura de la bestia, identificada con el número 666, es uno de los símbolos más enigmáticos y temidos de la Biblia, descrito en Apocalipsis 13. Representa la corrupción y la oposición absoluta a Dios, siendo una personificación de todo lo que se opone a la santidad y la justicia divinas. La bestia surge como un líder mundial que engaña a las naciones y busca desviar a las personas de la fe en Jesucristo, ofreciendo falsas promesas de poder y control. ¿Cuántas veces, en nuestro día a día, somos seducidos por figuras o sistemas que parecen tener respuestas fáciles para los problemas de la vida, pero que, en realidad, nos alejan de Dios? Así como la bestia manipula a las masas, debemos estar siempre atentos para no dejarnos engañar por falsos líderes o ideologías que se colocan en el lugar de Dios. Junto a la bestia encontramos al falso profeta, otra figura central en Apocalipsis que realiza falsos milagros para engañar a las personas. Este falso profeta actúa como un manipulador espiritual, engañando a las multitudes para que adoren a la bestia, utilizando señales y prodigios que parecen impresionantes, pero que en realidad son ilusiones malignas. Esto nos advierte sobre la importancia del discernimiento espiritual. No todo lo que parece espiritual o milagroso viene de Dios. La Biblia nos enseña, en 1 Juan 4:1, a probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. El cristiano debe estar siempre arraigado en la palabra de Dios para no ser engañado por señales y maravillas que, aunque impresionantes, no tienen la esencia de Cristo. Es interesante notar que la bestia y el falso profeta, aunque poderosos, tienen un final ya determinado en las Escrituras. Apocalipsis 19:20 nos dice que ambos serán derrotados y lanzados al lago de fuego, donde sufrirán por toda la eternidad. Esta certeza de la victoria final de Jesucristo nos da un gran consuelo. Por más que parezca que el mal está triunfando en el mundo, sabemos que la justicia de Dios prevalecerá. La batalla espiritual en la que nos encontramos exige que permanezcamos firmes en la fe, confiando en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Así como Jesús venció al mundo,
Nosotros que lo seguimos también seremos victoriosos, porque estamos con Él. Juan 16:33. Sin embargo, la presencia de la bestia y del falso profeta en Apocalipsis también sirve como un llamado a evaluar nuestra propia lealtad a Dios. ¿Estamos verdaderamente adorando y sirviendo a Jesucristo con todo nuestro corazón? ¿O estamos, de forma sutil, permitiendo que influencias externas nos desvíen del camino de la fe? En el mundo moderno existen muchas formas de bestia, disfrazadas de éxito, poder y realización personal, que pueden seducirnos. De igual manera, hay falsos profetas que prometen atajos espirituales, soluciones rápidas y bendiciones materiales, pero que no tienen el sello de la verdad de Dios. Debemos vigilar y orar constantemente, manteniendo nuestra fe firme en la Biblia y en Jesucristo. Por lo tanto, lo que podemos aprender de esta historia es que a pesar de los desafíos que la bestia y el falso profeta representan, Dios ya ha preparado el desenlace. La victoria de Jesucristo sobre el mal es segura y nuestra misión es permanecer fieles, viviendo de acuerdo con los principios de Dios, resistiendo las presiones de este mundo. El discernimiento y la fidelidad a la palabra de Dios son nuestros escudos contra las mentiras que el enemigo intenta imponer. Y, al final, seremos recompensados con la vida eterna al lado de Dios. Porque aquellos que confían en Jesucristo no serán engañados ni vencidos. La batalla de Armagedón es uno de los eventos más grandiosos y dramáticos descritos en el libro de Apocalipsis, específicamente en los capítulos 16 y 19. Este es el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal, un momento en el que Jesucristo, montado en un caballo blanco, lidera los ejércitos celestiales para derrotar a la bestia, al falso profeta y a sus seguidores. Imagina este escenario. Los cielos se abren y Cristo viene gloriosamente, con una espada afilada que sale de su boca, simbolizando el poder irresistible de la palabra de Dios. Esta batalla es mucho más que una guerra física. Representa la victoria final de la justicia divina sobre todas las formas de maldad. Para aquellos que confían en Dios, este es un mensaje de esperanza y redención. El nombre Armagedón, que proviene del hebreo Har Magedón, significa Monte de Megido, un lugar que históricamente fue escenario de importantes batallas en el Antiguo Testamento. Pero en este contexto profético, Armagedón simboliza el clímax de la lucha espiritual entre Dios y las fuerzas malignas que intentan dominar el mundo. Lo interesante aquí es que, aunque esta batalla es gigantesca y aterradora, la victoria de Cristo es inmediata e incuestionable. No hay un conflicto largo e incierto. Basta la venida de Jesús para que las fuerzas del mal sean destruidas. Esto nos recuerda que, por más poderoso que parezca el mal, la palabra de Dios siempre prevalecerá. El papel de Jesucristo en esta batalla es central y poderoso. Él no lidera los ejércitos como un guerrero común, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, con poder absoluto. Cristo no lucha como un general humano. Su palabra es su arma, y con ella derriba las mentiras, la corrupción y el mal que gobiernan el mundo bajo la bestia. En Apocalipsis 19, 11 a 16, vemos esta descripción vívida de Jesús vestido con un manto teñido de sangre que simboliza su sacrificio redentor en la cruz y el juicio que trae sobre aquellos que lo rechazaron. Para los que permanecen fieles a Jesús y a la palabra de Dios, este es un momento de triunfo y alegría, pues el Señor finalmente establece su reino eterno. El concepto de Armagedón también nos desafía a reflexionar sobre las batallas espirituales que enfrentamos a diario. Aunque no estemos en los últimos tiempos, todos los días somos llamados a luchar contra las tentaciones y las fuerzas que intentan alejarnos de Dios. La armadura espiritual mencionada en Efesios 6:10 a 18 se vuelve esencial para nosotros. Debemos estar revestidos de verdad, justicia, fe y salvación, listos para resistir al mal. La batalla de Armagedón es un recordatorio de que, así como Cristo prevalece sobre la bestia, nosotros también podemos prevalecer en nuestras luchas diarias, siempre y cuando permanezcamos fieles a Dios y confiados en su poder. Al final de la batalla,
El reino de Jesucristo se establece para siempre y el mal es derrotado de una vez por todas. Este es el momento que todos los cristianos esperan, la realización de la promesa de Dios de restaurar todas las cosas y llevar a su pueblo a un estado de paz y justicia eternas. Armagedón, entonces, no es solo una guerra, es el preludio de una nueva era, cuando Jesucristo reinará soberanamente y todo sufrimiento, toda injusticia y todo dolor llegarán a su fin. Para aquellos que mantienen su fe en Dios, ese es el destino final, vivir para siempre en el glorioso reino de Cristo, donde el amor de Dios reinará supremo. La resurrección de los muertos es una de las promesas más sublimes y centrales de la fe cristiana. En 1 Corintios 15, 21 a 22, el apóstol Pablo nos enseña que, así como la muerte vino al mundo por medio de un hombre, la resurrección de los muertos también vino por medio de un hombre, Jesucristo. Esta es la esperanza que sostiene a todos los que creen en Jesús. La certeza de que la muerte no es el fin. Es un enemigo vencido por la resurrección de Cristo, y así como Él resucitó, aquellos que creen en Él también experimentarán la vida eterna. Este es el núcleo de la fe cristiana, algo que transforma completamente nuestra visión sobre la vida, la muerte y el futuro. Cuando nos enfrentamos a la pérdida de un ser querido o al temor de nuestra propia mortalidad, esta promesa actúa como un bálsamo divino que nos ofrece consuelo y esperanza. Jesús, en su vida terrenal, demostró su poder sobre la muerte de maneras impresionantes. Un ejemplo clásico es la resurrección de Lázaro, descrita en Juan 11. Lázaro estaba muerto desde hacía 4 días y la desesperación había invadido a todos los que lo rodeaban. Sin embargo, con una simple orden, Lázaro, ven fuera, Yuin Jesús lo devuelve a la vida, demostrando su dominio sobre la muerte. Este milagro, aunque grandioso, era solo una muestra de lo que estaba por venir. Cuando Jesús mismo resucitó, inauguró una nueva era, en la cual la muerte fue derrotada de una vez por todas. Para aquellos que creen en Él, la resurrección es una garantía de que, aunque muramos físicamente, viviremos eternamente con Dios. Pablo también habla, en 1 Corintios 15, 52, sobre la transformación que ocurrirá en el último día, cuando al sonido de la última trompeta, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Este es uno de los misterios de la fe. ¿Cómo será el cuerpo resucitado? La Biblia no nos da todos los detalles, pero afirma que seremos transformados. Ya no estaremos sujetos al pecado, al dolor ni a la muerte. Imagina vivir una vida donde el sufrimiento ya no existe, donde la presencia de Dios es plena y constante. Ese es el destino de aquellos que se mantienen firmes en la fe en Jesucristo. La resurrección no es solo un evento futuro, sino también una realidad espiritual que comienza a manifestarse en nuestras vidas a medida que vivimos la nueva vida en Cristo. Esta esperanza de la resurrección también moldea la forma en que vivimos en el presente. Al saber que la muerte ha sido vencida y que tenemos una eternidad al lado de Dios, estamos llamados a vivir de una manera que refleje esa certeza. Pablo nos anima, en Colosenses 3, 1 a 2, a mantener nuestros pensamientos en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. En lugar de consumirnos con las preocupaciones temporales, debemos vivir a la luz de la eternidad, sabiendo que nuestra vida aquí es solo una transición hacia algo infinitamente mayor y mejor. Esta perspectiva nos ayuda a enfrentar los desafíos con valentía y fe, ya que sabemos que nuestra recompensa es mucho mayor que cualquier sufrimiento momentáneo. La promesa de la resurrección de los muertos es el punto culminante de nuestra fe en Jesucristo. Es la realización del plan de salvación de Dios que comenzó con la creación y culminará en la vida eterna con Él. Al vivir con esta esperanza, estamos llamados a proclamar esta verdad al mundo, compartiendo las buenas nuevas de que, en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Él nos ha dado la vida eterna, y todos aquellos que pongan su fe en Él podrán participar en esta gloriosa resurrección. Que esta verdad nos inspire a vivir de manera digna del llamado que hemos recibido, con los ojos puestos en la promesa de vida eterna al lado de nuestro Salvador.
La Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21 y 22, es la visión final de esperanza y redención para todos los que creen en Dios. Esta ciudad celestial, que desciende del cielo preparada por Dios, simboliza la perfección, la santidad y la comunión eterna con el Señor. La descripción que Juan nos da es deslumbrante. Calles de oro, muros de jaspe, puertas de perla y una luz que emana directamente de Dios, ya que no habrá más necesidad del sol ni de la luna. Este es el destino final de aquellos que permanecen fieles a Jesucristo, una ciudad donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Para los cristianos, esta visión no es solo una promesa lejana, sino una realidad futura que debe moldear nuestra vida y nuestra fe. La idea de una ciudad perfecta, donde la presencia de Dios es constante, nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir en plena comunión con Él. La Nueva Jerusalén no es solo un lugar físico, sino una representación del estado de ser que los fieles experimentarán al lado de Dios. Imagina vivir en un lugar donde ya no hay sufrimiento, donde la justicia reina y donde Dios mismo habita con su pueblo, como se dice en Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Es difícil imaginar algo tan grandioso, pero esa es la promesa que Dios hizo a todos los que depositan su fe en Jesucristo. La Nueva Jerusalén también nos enseña sobre la gloria de Dios y su deseo de restaurar todo lo que fue quebrado por el pecado. Desde el Edén, la humanidad ha vivido separada de Dios, pero en la Nueva Jerusalén esa separación será completamente eliminada. El pecado, que tantas veces corrompió la creación de Dios, no tendrá más lugar. La presencia del Señor será tan plena y envolvente que todos los vestigios de oscuridad, tanto espiritual como física, desaparecerán. En Apocalipsis 22:5 se nos dice que no habrá más noche, porque Dios mismo será nuestra luz. Esta es la restauración total de la creación, el cumplimiento de las promesas de Dios que han sido hechas desde el principio de los tiempos. La visión de la Nueva Jerusalén nos inspira a vivir de una manera digna de esta esperanza. Si este es el destino final de los que siguen a Cristo, ¿cómo debemos vivir ahora? El apóstol Pedro, en 2 Pedro 3:11-12, nos exhorta a vivir de forma santa y piadosa mientras esperamos la venida del día de Dios. Esta nueva ciudad nos llama a vivir de manera que refleje la santidad y la justicia que en ella habitarán. Cada elección que hacemos, cada acto de bondad, cada gesto de amor al prójimo, debe hacerse a la luz de esta esperanza eterna. La oración, la meditación en las Escrituras y el compromiso de seguir a Jesús son maneras de anticipar la Nueva Jerusalén en nuestras vidas diarias. Finalmente, la Nueva Jerusalén es un recordatorio de que el plan de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. Incluso en medio de las dificultades de la vida, cuando enfrentamos dolores, pérdidas e injusticias, estamos llamados a mirar más allá, hacia la promesa que Dios nos ha hecho. La ciudad de Dios está siendo preparada para nosotros, y es la realización plena de su amor y fidelidad. Como está escrito en Apocalipsis 22:12, Jesús declara: «He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». Vivamos entonces con esa expectativa, confiando en que Dios cumplirá cada una de sus promesas y que, al final, habitaremos para siempre con Él en la gloriosa Nueva Jerusalén. Los dos testigos, descritos en Apocalipsis 11, son figuras proféticas poderosas que juegan un papel crucial en los eventos que preceden a la segunda venida de Jesucristo. Son enviados por Dios para predicar la verdad divina en un tiempo de gran apostasía y oscuridad espiritual. Durante un periodo de 1260 días, estos dos profetas realizan señales, proclaman el arrepentimiento y llaman a las personas a volverse hacia Dios. Estos hombres tienen poder sobre la naturaleza y realizan milagros extraordinarios, como hacer que la lluvia cese y transformar las aguas en sangre. Esta narrativa nos recuerda la importancia de ser testigos de la fe, incluso en tiempos de gran resistencia. Así como los dos testigos, estamos llamados a proclamar la verdad de la Biblia con valentía, aunque el mundo que nos rodea se oponga.
La misión de los dos testigos es un recordatorio de que la palabra de Dios nunca será silenciada, incluso en medio de las mayores adversidades. A lo largo de la historia bíblica vemos muchos ejemplos de siervos de Dios que fueron perseguidos por su fidelidad. Elías, por ejemplo, enfrentó al profeta Baal y fue perseguido por Jezabel, pero se mantuvo firme en su misión. De la misma manera, los dos testigos permanecen inquebrantables, incluso cuando son atacados y despreciados por aquellos que están bajo el dominio de la bestia. Esa perseverancia nos inspira a no renunciar nunca a nuestra fe, incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor parezcan contrarias. En tiempos de tribulación, la oración, el ayuno y el estudio de la palabra son herramientas esenciales para mantenernos fuertes y firmes en Dios. El destino de los dos testigos también es profundamente significativo. Después de haber cumplido su misión, son asesinados por la bestia, y sus cuerpos quedan expuestos en las calles durante 3 días y medio, en una aparente victoria del mal. Sin embargo, esto es solo temporal, pues Dios en su soberanía los resucita y los lleva al cielo ante los ojos de todos. Este poderoso evento muestra que, incluso cuando parece que el mal ha ganado, Dios siempre tiene la última palabra. Para nosotros, los cristianos, esto es un símbolo claro de que, aunque podamos enfrentar derrotas temporales o momentos de gran dificultad, la victoria final pertenece al Señor. La resurrección de los dos testigos es un recordatorio de que la muerte no tiene poder sobre los que pertenecen a Cristo, y la vida eterna es nuestra recompensa. Los dos testigos también simbolizan la resistencia espiritual que todos los cristianos deben tener en tiempos de persecución. Vivir de acuerdo con los principios de Jesucristo puede ser difícil en un mundo que rechaza la fe, pero la misión de los dos testigos nos muestra que el poder de Dios está disponible para aquellos que son fieles. Así como ellos fueron capacitados para realizar milagros y confrontar el mal, nosotros también somos equipados por el Espíritu Santo para resistir las presiones del mundo. Esa capacitación no es solo para momentos grandiosos, sino para nuestro día a día, cuando somos llamados a vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia y a demostrar el amor de Jesús, incluso en las situaciones más simples. Al final, la historia de los dos testigos nos llama a reflexionar sobre el papel que desempeñamos en el plan de Dios. Cada uno de nosotros tiene una misión, al igual que estos dos profetas, y estamos llamados a ser luz en un mundo de tinieblas. Puede que nuestra misión no implique milagros espectaculares, pero al vivir nuestra fe de manera sincera y valiente, estamos testificando del poder de Dios. Como está escrito en Mateo 5, 14, 16, somos la luz del mundo y debemos brillar para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Que podamos aprender de los dos testigos a ser fieles, incluso en medio de las mayores adversidades, y a confiar en que Dios siempre cumplirá sus propósitos. El juicio final es el clímax de la historia de la humanidad. El momento en que Dios juzgará a todos los seres humanos, vivos y muertos, de acuerdo con sus obras. Descrito en Apocalipsis 20, es un evento solemne y definitivo, donde el gran trono blanco resplandece y Dios en toda su justicia y santidad revela todo lo que estaba oculto. Todos, grandes y pequeños, comparecerán ante Él para ser juzgados. Para aquellos que han confiado en Jesucristo, este es el momento en que la justicia finalmente se realizará y la promesa de la vida eterna se cumplirá. Pero para aquellos que rechazaron a Dios y vivieron en la iniquidad, será un momento de condenación. El juicio final es, por lo tanto, el cierre del gran plan de redención de Dios, donde su justicia perfecta se revelará. La Biblia es clara en cuanto al criterio de este juicio. Serán juzgados de acuerdo con lo que está escrito en los libros, que contienen las acciones de cada persona. Sin embargo, el libro más importante que se abrirá en ese día es el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, es decir, los que han puesto su fe en Jesucristo, no tendrán que temer la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios, como dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para el cristiano, el juicio final no es un momento de miedo,
sino de expectativa por la plenitud de la salvación y el encuentro con el Señor en la eternidad. El juicio final también nos hace reflexionar sobre la seriedad de las decisiones que tomamos en esta vida. Cada acción, cada decisión y cada pensamiento será revelado en el día del juicio. Jesús nos enseña, en Mateo 12:36, que incluso toda palabra ociosa será juzgada. Esto nos desafía a vivir con un sentido de responsabilidad espiritual, conscientes de que nuestras vidas son vistas y conocidas por Dios. Sin embargo, también debemos recordar que, a pesar de nuestras fallas, la gracia de Dios nos es ofrecida por medio de Jesucristo. Si nos arrepentimos y nos volvemos hacia Él, podemos estar seguros de que seremos cubiertos por su amor y perdón en el día del juicio. A lo largo de la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo Dios es justo en sus juicios, pero también lleno de misericordia para aquellos que se arrepienten. El juicio final es un reflejo perfecto de esto. Aunque será un día de justicia, también será un día de revelación del amor de Dios para aquellos que lo amaron y lo siguieron fielmente. En Apocalipsis 21:4, después del juicio, se promete que Él enjugará toda lágrima de los ojos de los fieles, y no habrá más dolor ni sufrimiento. Esta es la esperanza final del cristiano, que después del juicio vendrá la recompensa eterna de vivir en la presencia de Dios para siempre. Por lo tanto, el juicio final no debe verse solo como un momento de temor, sino también como el tiempo en el que todas las injusticias serán corregidas y el plan de Dios se completará. Para aquellos que siguen a Jesucristo, es una oportunidad de experimentar la gloria y la paz eternas. Es una invitación para que reflexionemos sobre nuestro caminar espiritual y vivamos de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, sabiendo que lo que hacemos en esta vida resonará en la eternidad. Que podamos vivir con el corazón enfocado en Dios, buscando su justicia y confiando en su gracia, para que en el día del juicio final podamos escuchar las palabras que Jesús promete en Mateo 25:21. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y ahora, después de conocer estas 10 profecías aterradoras del Apocalipsis, te pregunto, ¿estás preparado para enfrentar lo que está por venir? Deja tu opinión o experiencia en los comentarios. ¿Crees que nos estamos acercando a los eventos finales? Quiero saber qué piensas. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos con contenido que puede transformar tu vida espiritual. Soy José Luis, y fue un placer compartir estas revelaciones contigo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.